Amén. El día de hoy estaremos hablando bajo el tema el cuidado de Jesús. Mis amados, pienso que día a día, pienso que semana a semana, usted y yo estamos llevando un desafío. Semana a semana entramos nosotros en una travesía. ¿Cuántos se han subido alguna vez a alguna barca? ¿Cuántos se han subido alguna vez en una barca? Y usted sabe que cuando se sube, no sabe lo que va a pasar, ¿verdad? Y que no sabe lo que se le espera. Algunos han tenido peores experiencias que otros. Pero la realidad es que así también es en nuestras vidas espirituales, en nuestros ministerios. Así también es en el hogar, en el matrimonio, ¿verdad? Es como subirse en un barco en medio del mar y no sabes qué clase de tormenta te vas a encontrar, ¿verdad? Entonces, pero ahí en medio de la tormenta usted y yo podemos estar seguros de que ahí está el cuidado del Señor, de que ahí está el Señor ayudándonos en nuestras vidas. Amén. El día de hoy, hermanos, vamos a estar viendo un pasaje de esos que cada vez que yo me acerco a ellos, yo lo veo como un texto peligroso, porque lo veo que es peligroso para el predicador y lo es peligroso para la audiencia. Pero esos pasajes no son peligrosos por el contenido que tienen en sí o por la dificultad que tienen en entenderlo, sino por la familiaridad que tenemos de ellos, el conocimiento extenso que tenemos de este tipo de pasajes. ¿Cuántos de ustedes han escuchado cuando Pedro se estaba hundiendo y clamó al Señor para que le ayudara y el Señor extendió su mano y lo ayudó y lo sacó? ¿Cuántos de ustedes han escuchado eso? Bueno, todos nosotros tenemos mucha familiaridad con este tipo de pasajes. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de aquel texto donde el Señor Jesús caminó sobre las aguas? Amén. Todos nosotros tenemos conocimiento de esto y por eso es que digo que es peligroso, porque nosotros pudiéramos llegar a decir, eso yo ya lo sé. O nosotros pudiéramos pensar, de ahí no tengo nada que aprender. O alguno podría decir, pero ¿de qué me va a edificar si eso a mí me lo enseñaron desde que estaba pequeñito en la escuela? Y yo ruego al Señor, mis amados, y he rogado al Señor de que ese no sea el caso en ninguno de nosotros, pues la palabra del Señor es palabra viva. Y la palabra del Señor es palabra que permanece para siempre. Y es necesario, yo estoy seguro, mis amados, que el Señor no nos dejará caer en el pensamiento de que yo ya lo sé, de que esto ya yo me lo aprendí desde que estaba muy pequeño. Amén. Pero lo cierto es de que Jesús caminó sobre las aguas y eso fue asombroso para los discípulos en aquel momento. Y sigue siendo milagroso, sigue siendo asombroso para nosotros, pero eso no es todo lo que está aquí. Dígale que está a su lado, eso no es todo lo que está ahí. Así que esta travesía que los discípulos tuvieron que atravesar, mis amados hermanos, fue inolvidable para sus discípulos y quiera Dios que también lo sea para nosotros en esta tarde. Fue inolvidable aún para el apóstol Pedro, que cuando dictaba a Marcos para que escribiera en el Evangelio, Marcos ni siquiera pusiera ahí el momento cuando Pedro se estaba ahogando. Los que nos narran ese momento son los otros evangelios como Juan, Lucas y los demás. Así que, mis amados, el día de hoy estaremos viendo algo más de que Jesús haya caminado sobre las aguas. Algo más que eso. Estaremos viendo el cuidado que Jesús tiene de los suyos. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor. Le voy a pedir que me acompañen las escrituras en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, versículos del 45 al 52. Le voy a pedir en el amor del Señor que nos pongamos de pie un momentito para leer su palabra y posteriormente podamos hacer una palabra de oración. Amén. Marcos capítulo 6. Evangelio de Marcos capítulo 6, versículos del 45 en adelante. ¿Todos lo tenemos, iglesia? Amén. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Y la iglesia de Cristo dice: Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida,
en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Padre, en el nombre de Cristo nos acercamos, Señor, delante de ti en esta hora, Padre. Ya hemos alabado, Señor, hemos adorado tu nombre, mi Dios amado, y tenemos la plena certeza, la convicción de que tú estás en esta hora aquí entre nosotros, Señor. Padre, oramos para que tu palabra, mi Dios amado, pueda ser recibida en nuestros corazones. Para que, mi Dios amado, nuestros corazones puedan, Señor, maravillarse, puedan asombrarse, Señor, de tu cuidado. Para que, Señor, nuestros corazones puedan mirarte solamente a ti, Señor. Para que solamente el nombre de Cristo brille en este lugar, mi Dios amado, y nuestros corazones puedan ser bendecidos, nuestras vidas puedan ser edificadas, Señor, con el poder de tu palabra, Señor. Que al mirar la forma, la manera, Señor, el momento, el tiempo en el que tú cuidas de los tuyos, Señor, nuestros corazones puedan abrirse y puedan glorificar tu nombre de una manera especial, mi Dios amado. Nuestra oración, Padre, que así como aquellos discípulos, Señor, se admiraron, se maravillaron, Señor, así nosotros salgamos, mi Dios amado, de este lugar maravillados de ti, Señor, decididos a amarte, a servirte, a glorificarte, Señor, porque tú eres el mismo de ayer, de ahora y de siempre, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. El cuidado de Jesús. ¿De qué manera el Señor cuida a los suyos? Esa es nuestra tarea, mirar ahora, hermanos míos, a través de esta travesía en la que el Señor hizo subir a sus discípulos en aquella barca. ¿De qué manera el Señor cuida a los suyos? Bueno, lo estaremos viendo solamente de dos maneras. El Señor nos cuida de muchas maneras que a veces ni lo sabemos ni lo imaginamos. Pero el día de hoy al menos estaremos viendo dos formas en cómo el Señor cuida de nosotros. Cómo el Señor ha cuidado de ti, cómo el Señor ha cuidado de tu vida, cómo el Señor ha cuidado de los suyos, hermanos míos, y muchas veces ni cuenta nos damos. Tanto así que muchas veces nosotros decimos: de la que me salvé. Pero no es de la que me salvé, es de la que el Señor me libró. Y a Él debe ser la gloria y la alabanza, mis amados hermanos, porque Él es el que cuida de cada uno de nosotros. En primer lugar, el Señor nos libra de la tentación. En el versículo 45 leemos, hermano, cómo el Señor nos libra de la tentación. Dice la palabra del Señor que enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante. Imagínate, hermano, el desafío. Imagínate, hermano, esta travesía a la que Cristo estaba haciendo subir a sus discípulos. Ellos no tenían ni idea de lo que había pasado anteriormente. Sus corazones estaban endurecidos, todavía no habían entendido lo de los panes. La noche anterior el Señor había multiplicado los panes y había alimentado a más de 5,000 personas. Ellos todavía no habían tenido ni siquiera tiempo para poder digerir aquella situación, aquella enseñanza. Y ahora el Señor los estaba enviando hacia otro lugar para mostrarles también el cuidado que Él tiene de ellos. Dice la Escritura que enseguida hizo a sus discípulos entrar en aquella barca e ir delante de Él. Pero usted se estará preguntando, ¿por qué decimos que el Señor los está librando de la tentación? Ahí los está haciendo subir en la barca, no dice que los está haciendo
que no dicen que nos está librando de la tentación. Bueno, notemos el énfasis en el que los evangelios están mencionando este momento. Marcos pone ahí enseguida. Enseguida. Esa frase, esa palabra no está ahí de casualidad, sino que hay una razón. Diga conmigo, hay una razón. Hay una razón por la cual el Señor, después de lo que sucedió del milagro de los panes, enseguida toma a sus discípulos y los hace subir en aquella barca. Pero este texto todavía no nos termina de decir por qué razón. Entonces tenemos que ir al Evangelio de Juan en el capítulo 6, versículos del 14 al 15. Porque Juan nos va a dar la razón por la cual el Señor enseguida hizo subir a sus discípulos en aquella barca. Juan 6:14 dice que aquellos hombres entonces, hablando de la multitud, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús, ahí está la clave, pero entendiendo Jesús que iba a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Mis amados hermanos, las multitudes, estos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños, ahora tenían el deseo de hacer rey al Señor Jesús. Esto implicaba, escuche esto implicaba rebelarse contra el gobierno romano y sus discípulos estarían en el serio peligro de ser arrastrados por ellos. Estas personas, al ver el poderoso milagro que Jesús había hecho, imagínate, hermano, la multitud, no eran 20, ni 30, ni 50, más de 5,000 personas. Esto podría ser muy atractivo para aquellos 12 que caminaban con Jesús. Si aquellas 5,000 personas se le acercaban para decirle: ahora lo vamos a hacer rey, ellos, hermanos, serían víctimas, porque ellos eran los que tenían el privilegio de estar al lado del Señor. Ellos estarían pidiendo un puesto, estarían pidiendo el lugar en que si a la izquierda o a la derecha del Señor estarían para reinar con Él, como que si fuera un reino político. Así que, hermanos míos, ellos estaban, los discípulos, en el serio peligro de ser arrastrados por las multitudes. Pero nota cómo el Señor, entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de Él y hacerle rey, es en ese momento que Él hace que los discípulos se suban a la barca y se vayan hacia el otro lado. Es por eso que en otras versiones dice así: inmediatamente obligó a sus discípulos a entrar en la barca. Inmediatamente, al ver el Señor el pensar las intenciones de aquellas multitudes y que los suyos, que sus discípulos iban a correr el riesgo de ser tentados y de ser arrastrados por las multitudes, inmediatamente los hizo subir a aquella barca. Yo leía lo siguiente del gran predicador conocido como Thomas Robertson. Hablando de este pasaje, él dice lo siguiente: las multitudes se habían entusiasmado hasta el punto que estaban con la actitud de iniciar una revolución contra el gobierno romano y proclamar rey a Jesús. Él ya había obligado a sus discípulos a ir delante de él a fin de sacarlos de este ambiente revulsivo político. Estaban en grave peligro de verse barridos por los sentimientos de la multitud y de caer inconscientemente en el pensar de ellos y apartarse de lo que Cristo les había enseñado. Era un serio peligro. Eso es lo que él está diciendo, de que había un serio peligro para los discípulos de ser llevados por la manera de pensar de las multitudes. Ustedes recuerdan, mis amados hermanos, cuando Jesús estaba dialogando, estaba siendo confrontado por Poncio Pilato, el gobernador de aquel momento, donde el Señor le respondió a Pilato: mi reino no es de este mundo. Las multitudes tal vez pensaban que ese era el profeta que había de venir, porque ese era un pensamiento judío, y ellos pensaban que el Mesías que había de venir tendría que hacerse rey políticamente sobre todas las naciones. Pero usted y yo sabemos que el reino de Cristo es espiritual, es en el corazón de los hombres.
Pero el Señor le respondió a Pilato: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí, dice Jesús. Pues bueno, mis amados, aquí estaba una gran tentación de la cual Jesús estaba cuidando a sus discípulos. Y muchas veces, hermano, ellos en el momento no se dieron cuenta de lo que Jesús los estaba librando. Muchas veces nosotros ni cuenta nos damos de algo que el Señor nos está librando a nosotros. La tentación de ellos era una tentación política, social. Pero muchas veces, hermano, el Señor nos libra a nosotros de otro tipo de tentaciones. Puede ser una tentación, hermano, qué sé yo, sexual, puede ser una tentación financiera, puede ser una tentación en el trabajo. Tal vez tú te aferras a quedarte ahí, pero eso va a representar para ti mañana un peligro en el cual tú puedas caer y puedas dejar el camino del Señor. Entonces viene Cristo, te agarra y te obliga a subirte en la barca. De esa manera el Señor te está cuidando. Y a veces ni cuenta nos damos de que el Señor nos está librando de algo. El Señor estaba librando a sus discípulos de aquella tentación, haciendo subirlos en aquella barca. El apóstol Pablo nos dice a nosotros ahora, hermanos, para que así como los discípulos no fueran arrastrados por la corriente, tú y yo tampoco seamos llevados por la manera de pensar de las multitudes, de las gentes. Romanos 12:2 dice: no se conformen a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que entonces puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. Amén, mis amados hermanos. Nosotros no podemos pensar igual que el mundo piensa. No podemos tomar decisiones de la misma manera que el mundo las toma. No podemos aferrarnos a lo que el mundo se aferra. No podemos perseguir lo que el mundo persigue, sino que lo que nosotros debemos de hacer es renovar nuestra manera de pensar. Y para eso necesitamos su palabra. Para eso necesitamos orar. Para eso necesitamos congregarnos en la iglesia. De esa manera nosotros nos renovamos la manera de pensar y entonces podemos comprobar, podemos darnos cuenta de que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Hermanos, aunque el trabajo te lo hayan quitado, aunque, hermano, esa relación tú hayas intentado y no se haya dado, ¿cuántos están aquí? Aunque tú hayas intentado esa relación, el Señor te está librando de una tentación. Y la voluntad de Dios sigue siendo buena, agradable y perfecta. Muchas veces, hermanos míos, el Señor nos ha obligado a entrar en esa barca, a ir a través de esa travesía. Y nosotros no sabemos que esa voluntad del Señor es buena. Nos quejamos porque no nos gusta lo que nos está pasando, porque nos gustaba más lo que nos ofrecía allá las multitudes. Claro, las multitudes me iban a ofrecer un puesto, lugar, dinero, posición. Y yo quería estar en ese lugar, pero el Señor nos hizo subir en la barca y nos mandó para otro lugar. Tal vez tú querías ser abogado y el Señor te puso como predicador. Tú querías ser futbolista profesional y el Señor te tiene pastoreando. Tú querías tener otro trabajo y el Señor te tiene con uno con el cual Él aún así te bendice toda tu vida. Mis amados hermanos, la voluntad del Señor es buena. Diga conmigo, es buena, es agradable y es perfecta. Y si el Señor nos hizo subir a esa barca, es porque su plan es mejor que el nuestro. El Señor nos cuida, hermanos, muchas veces de la tentación, de una potencial tentación, de algo que nos pueda pasar más adelante y que nos haga tropezar. Pero el Señor es la forma en cómo cuida de nosotros. Dice 1 Corintios 10:13, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Los discípulos no estaban capacitados para soportar esa tentación de esas multitudes. Y aquí el Señor les está proveyendo la salida. Dice la palabra, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. El Señor, esa barca, hermanos míos, era la salida.
ante la posible tentación. Así el Señor muchas veces nos hace entrar a nosotros en una barca sabiendo que hay una tentación más adelante. El apóstol Pedro dice en su segunda carta 2:9 que sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. El Señor sabe, tú y yo no sabemos. Tú y yo constantemente tropezamos y caemos. Y luego venimos todos heridos, lastimados, pidiendo perdón y esto y lo otro. El Señor sabe librar de tentación. Así el Señor, hermanos míos, los mandó delante. El Señor los mandó a ellos delante, a sus discípulos. Pero dice la Escritura que Él se quedó despidiendo a las multitudes y que después de despedirlas se fue al monte solo a orar. Mira cómo es el Señor. Obligó a sus discípulos, librándolos de una tentación, los sube a la barca y los envía. Pero estamos viendo el cuidado del Señor. Él los cuida librándolos de la tentación. Pero dice que ahora Él se queda solo en el monte orando después de despedir a aquellas multitudes. Y yo pensaba en esto, mis amados. ¿Por quiénes estaría orando el Señor sino por los suyos? ¿Por quiénes estaría orando el Señor ahí solo en aquel monte sino intercediendo por aquellos que el Padre le dio? ¿Por quiénes estaría rogando ahí el Señor sino por aquellos a quienes Él eligió para que estuvieran con Él? Hay veces, hermanos, que pensamos que estamos solos en la barca porque Jesús no subió con nosotros. Pero Él todavía está intercediendo por usted y por mí. Él todavía está cuidando de nosotros. Hay momentos en los que nos sentimos solos completamente. En el ministerio, en el hogar, en el matrimonio, con los hijos, en la crianza de los hijos. Hay veces que nos sentimos solos. Nadie puede ayudarnos. Pero todavía está el Señor cuidando de nosotros. Él se fue solo al monte a orar. Y sería bueno que pensáramos, porque el texto no lo dice, pero que pensáramos en las ocasiones en las que Jesús iba a orar. ¿Por quiénes oraba el Señor? Él fue a orar cuando tenía que elegir a los 12. Cuando Él oraba solo, los discípulos lo encontraban orando por ellos. Hay veces, hermanos míos, que nos sentimos solos en la barca, pero debemos de estar seguros de que Él todavía tiene cuidado de nosotros, aunque no lo veamos. Porque a veces queremos ver, pero el Señor sigue cuidando de nosotros. Amén. ¿Recuerda lo que el Señor le dijo a Pedro? Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Imagínate lo que el Señor le está revelando al apóstol Pedro. Satanás os ha pedido para zarandearos, para sacudirlos, para probarlos, para tentarlos. Pero le dice el Señor, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Pero yo he rogado por ti. Y a veces nos sentimos zarandeados en la prueba, en la dificultad. Nos sentimos trastocados, nos sentimos agitados, golpeados. Pero hay alguien que ha rogado por usted y por mí. Ese es el cuidado del Señor. Hay alguien que ha intercedido por usted y por mí. Hay alguien que se hizo hombre. Hay alguien que murió en la cruz del Calvario. Hay alguien que resucitó entre los muertos por usted y por mí. Hay alguien que hoy intercede por usted y por mí a la diestra de Dios Padre. Él es Cristo Jesús. Yo he rogado para que tu fe no falte. Pero mi amado hermano, si usted está hoy en esa barca, gloria a Dios porque Él está cuidando de usted. Pastor, es que yo no sé cómo me metí en esta situación tan difícil. Yo no lo vuelvo a hacer. Pero mi amado hermano, si usted está en esa barca, gloria a Dios porque Él está cuidando de usted. Si tú te sientes solo en esa barca, confía porque todavía el Señor tiene cuidado de ti. Y no solamente librándote de la tentación, como fue nuestro primer punto, sino también viniendo a nosotros. No solamente librándonos de la tentación, el Señor cuida de nosotros, hermanos,
sino también viniendo a nosotros y entrando a la barca y de esa manera dándonos paz, dándonos bonanza, como decía el canto. Eso es lo que nos lleva a nuestro segundo punto del cuidado de Jesús. Él nos da paz cuando entra en la barca. Él nos libra de la tentación, pero también Él nos da paz cuando entra en la barca. Versículo 51, dice la Escritura, y subió a ellos en la barca y el viento se calmó. Y subió a ellos en la barca y el viento se calmó. Sus discípulos, hermanos míos, sus discípulos estaban solos en aquella barca. Ellos estaban agotados. Yo creo que tú te imagines esa situación, hermanos míos, porque está narrado ahí en el pasaje que acabamos de leer. Ellos estaban solos en aquella barca, estaban cansados, agotados. El mar estaba embravecido, el viento era contrario, era la cuarta vigilia de la noche, es decir, la hora más oscura. Ahí estaban en aquella travesía, en aquella barca, en medio del mar, a la hora más oscura. Es decir, el momento más difícil, la prueba más difícil que pueda estar pasando en tu vida. Juan 6:17 nos dice que ya estaba oscuro y que Jesús no había venido a ellos. Juan estaba en esa barca. Juan sabe de qué estaba hablando. El que ha estado en un problema sabe de qué el Señor está hablando. El que está en una dificultad sabe de qué el Señor está hablando ahora. Dice Juan que estaba oscuro y que Jesús no había venido a ellos. Hermano, has pasado por esos momentos en los cuales no ves que viene Jesús a tu rescate. Has pasado por esos momentos en los que oras y nada sucede. Jesús no había venido a ellos. Pero Marcos nos dice que, mira el cuidado del Señor. Marcos nos dice que Jesús viéndoles remar con gran fatiga, vino a ellos sobre el mar y quería adelantárseles. Jesús los vio remando. La tempestad era grande, el problema era grande, el miedo era grande de aquellos discípulos. Y dice la palabra que el Señor los vio remar con gran fatiga. Ya estaban cansados, ya no tenían fuerza. Digan conmigo, ya no tenían fuerza. Ya no tenían fuerza para seguir remando. Entonces el Señor vino a ellos sobre el mar. Eso es lo que siempre hemos aprendido en la escuela dominical, que el Señor caminó sobre las aguas. Y eso es milagroso, eso es maravilloso. Pero no es todo lo que está aquí. Jesús vino a ellos sobre las aguas y dice la palabra que quería adelantárseles, hermano. En un momento tan difícil, en un momento de prueba, estás esperando que el maestro venga a ayudarte, venga a auxiliarte. Pero ahora parece que el Señor quiere adelantarse. Si la ayuda la necesitamos aquí, la ayuda la necesitamos hoy. ¿Cómo que el Señor quiere adelantársenos? Porque hay veces, hermano, que nos pareciera que la ayuda se nos adelanta. Hay veces que estamos aquí clamando y que miramos algún rayo de luz como que el Señor viene a ayudarnos, pero pasa todavía de largo, todavía no nos ayudó el Señor. Mis amados, el Señor puede ayudarnos. Y Él nos ayuda aun cuando no le pedimos. Él nos ayuda aun cuando no sabemos cómo pedir. Pero el Señor quiere, hermano, que nos demos cuenta de nuestra necesidad de Él y que entonces clamemos por ayuda. El Señor quiere que nos demos cuenta de nuestra necesidad de Él y que le clamemos: Señor, ayúdame. A mí me sorprende, hermanos míos, y pongan atención, diáconos, me sorprende que cuando vienen personas y les damos la tarjetita, ahí está la opción donde dice: ¿necesitas ayuda? ¿Sabes qué pone la persona? No. Esa es la realidad, hermanos míos. Esa es la realidad de las gentes.
¿Necesitan ayuda? No. La paz viene cuando Cristo entra en la barca. La paz viene cuando gozosos le recibimos. La paz viene cuando clamamos por ayuda. Pero si nosotros no miramos nuestra necesidad, no miramos hacia nuestro interior y nos damos cuenta que sí necesitamos de Cristo, nada va a pasar. Vamos a ver la ayuda, pero de largo. Se nos adelanta, se nos pasa, no llegó a nosotros. El cuidado, hermanos míos, o la iglesia, hermanos míos, es como esa barca en medio de un mar de problemas y de dificultades. Pero en la hora más oscura, cuando ya no hay fuerzas, el cuidado del Señor aparecerá. En el momento más difícil, el Señor aparecerá. El cuidado del Señor llegó, hermanos míos. Esta es la buena noticia aquí. Que el cuidado del Señor llegó allí donde estaban los discípulos en medio de aquel mar en plena oscuridad de la noche. Diciéndoles, tened ánimo. Yo soy, no temáis. Hermanos míos, cuando estás clamando al Señor, cuando estás adorando al Señor en ese momento donde no hay nadie más, cuando la puerta está cerrada, cuando no hay palabras de alguien que te pueda auxiliar y ayudar, cuando no hay doctor, cuando no hay psicólogo, cuando no hay nadie, y cerrada la puerta, tú invocas su nombre, tú has de escuchar las dulces palabras del Señor diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Ellos, hermanos, no tenían fuerzas, ya no habían fuerzas, pero el Señor les dijo, tengan ánimo. Ellos no sabían ni siquiera quién les podría ayudar, y el Señor les dijo, yo soy. Ellos lo único que tenían era miedo, y el Señor les dijo, no temáis. Cuando ya no hayan fuerzas, hermano, el Señor dice, tened ánimo. Cuando no sepas quién es el que está ahí, cuando no sepas quién te va a ayudar, el Señor dice, yo soy. Es el mismo de antes. Es el mismo el que le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Cuando tenga miedo, hermano, recuerde que el Señor es el mismo que dice, no temáis. No temáis. Finalmente, hermanos míos, el cuidado del Señor lo vemos entrando a la barca. Ahí es donde vemos el cuidado del Señor cuando Él entra a la barca. No solamente librándonos de la tentación, no solamente orando, intercediendo por nosotros, no solamente hablándonos a nuestros corazones día a día, sino que también cuando entra ahí en la barca, cuando entra ahí en la vida, cuando entra en nuestro corazón, ahí es donde viene la bonanza a nosotros. Juan 6:21, o la palabra dice, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Es hasta que Él entró en la barca que se calmó el viento. Juan 6:21 dice que ellos entonces con gusto le recibieron en la barca. Que ellos con gusto, hermanos, le recibieron en la barca. ¿Cómo no? Si el Señor los había librado de la tentación. ¿Cómo no? Si Él había estado orando por ellos. ¿Cómo no le iban a recibir gozosos si cuando Él los miró a ellos allá fatigados, inmediatamente se levantó, caminó sobre las aguas y se acercó a ellos diciéndole, tengan ánimo? Ahora, ¿cómo no le iban a recibir gozoso si la tempestad y el viento se había calmado? Le recibieron con gusto, hermanos, en la barca. Y ese es nuestro deber para nosotros hoy en día, recibirle con gusto en nuestra barca, recibirle con gusto en nuestra vida, recibirle con gusto en nuestro hogar, recibirle con gusto en nuestra iglesia. Tenemos que recibir con gusto al Señor. ¿Sabe por qué? Porque Él ha visto nuestra fatiga. Porque Él ha visto, hermano, Él ha venido a nosotros en la hora más oscura
y porque Él nos ha dicho: tened ánimo, yo soy, no temáis. Tenemos que recibirle gozosos al Señor en nuestra barca. Dice la palabra hacia el final de este pasaje que ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Se asombraron en gran manera de lo que había pasado y se maravillaban. Para ir terminando, amados míos, ¿qué demanda el Señor de nosotros? Que confiemos en su cuidado. La tormenta puede haber arreciado. Tal vez queríamos estar del otro lado de la ribera y ahora nos encontramos en medio del mar. Tal vez no nos gusta estar ahí, pero debemos de confiar que el Señor está cuidando de nosotros. ¿Qué demanda el Señor de nosotros? Que clamemos por su ayuda, que nos demos cuenta de nuestra necesidad, que nos autoexaminemos y que le digamos: Señor, ciertamente yo te necesito, como lo hizo Pedro. Señor, ¿no ves que me hundo? Y el Señor extendió su mano y lo levantó. Fue en esta misma travesía, fue en esa misma situación. ¿Qué demanda el Señor? Que le recibamos gozosos, hermanos, en nuestra barca. Que vivamos maravillados y asombrados de su cuidado. Que vivamos maravillados y asombrados de la forma en cómo Él cuida de nosotros. Póngase de pie, amados míos. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre dad gloria y alabanza por tu verdad, Señor. Por tu misericordia y por tu verdad. Por la forma en cómo nos cuidas, a tu nombre sea la gloria. Tal vez la travesía haya sido muy difícil, hermano. Tal vez la prueba sea muy difícil. Día a día nos enfrentamos con adversidades, con tormentas, en medio del mar, en una barca. Muchas veces nos sentimos solos, pero la ayuda ha de llegar. Cristo llegó en el momento preciso. Él no llegó ni antes ni después. Llegó a la cuarta vigilia de la noche, en el momento más oscuro. Llegó cuando no tenían más fuerzas, pero era necesario de que ellos clamaran por ayuda. Hay veces que parece que se nos adelanta su ayuda, que se nos pasa de largo, pero hoy el Señor quiere venir a tu vida. Pero hoy el Señor ha venido sobre las aguas, sobre aquel mar embravecido, para ser tu ayudador. Quizás esa travesía haya sido muy difícil, quizás haya parecido inolvidable, pero su palabra nos dice que Cristo cuida de usted y de mí. Que los discípulos quedaron maravillados y asombrados. Así tú y yo podemos vivir ahora asombrados de Cristo. Dile: Espíritu Santo, ayúdame a vivir asombrado de Cristo. Yo quiero vivir maravillado del Señor. Yo quiero vivir maravillado de su palabra, maravillado de su amor, maravillado de la forma en cómo nos cuida, en cómo nos guarda, en cómo nos libra de tentación, en la forma en cómo Él intercede por nosotros, en cómo Él nos guía, en cómo Él nos levanta, en cómo Él nos afirma. Su palabra dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ese es el cuidado de Cristo, la forma en cómo Cristo cuida de cada uno de nosotros. Y tú y yo podemos tener paz en medio de la tormenta. Clama al Señor en esta hora. La tormenta, bella esperanza cuando no puedas seguir, aún con tu mundo hecho pedazos.
porque tú cuidas, Espíritu Santo, de tu iglesia, Señor. Gracias, Jesús, porque tú has venido, Señor, en esta hora a cuidar, Señor, de tus hijos, Señor, de cada uno de mis hermanos, de nuestras vidas, Señor. Tú eres nuestro ayudador, tú eres el que cuida, Señor, de nuestros pasos, el que nos libra, el que nos levanta, Señor. Tú eres el que nos da nuevas fuerzas, tú eres el que nos dice tened ánimo, tú eres el que nos dice no temáis, tú eres el que nos dice yo soy, tú eres el que nos dice yo soy, y tú eres el mismo de ayer, de ahora y de siempre, y por los siglos, maravilloso Cristo, y por los siglos de los siglos. Te damos alabanza en el nombre de Jesús, te damos alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por tu pueblo, gracias por tu iglesia, gracias por tu fidelidad, gracias porque tú guías nuestros pasos, Señor. Gracias porque tú nos das paz en medio de la tormenta. Lo creemos en el nombre de Jesús, lo creemos en el nombre de Cristo Jesús. Maravilloso Jesús, te adoramos, Señor. De esperanza, cuando no pueda seguir, Bendecimos, Señor. aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. Paz en medio de la tormenta. Aleluya, sí, Señor. Ahí con nuestros ojitos cerrados. Si tú estás maravillado del Señor, dile Dios gracias. Si tú estás asombrado del Señor, dile Señor gracias. Vamos, levanta tus manos ahí donde tú estás. Ahí donde tú estás y dile Señor, porque tú has tenido misericordia de mí. Dile Señor gracias porque tú has extendido tu brazo. Gracias porque tus ojos me han visto en mi angustia, en mi dolor, en la prueba, en la tempestad, en la tentación. Tú me has visto y tú has venido a mi rescate, Señor. Porque tú has venido a mi auxilio, porque tú has venido a ayudarme. Dile Señor gracias, dile Señor gracias. Si tú estás maravillado con el Señor, dile gracias. Si tú estás asombrado con el poder de Cristo, dile gracias. Si tú estás anonadado, tú estás asombrado de su gracia, de su amor, dile gracias. Gracias Jesús, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo en esta hora. Hoy cobramos fuerzas en tu nombre, mi Dios amado. Hoy queremos seguir caminando en tu nombre. Oh mi Dios amado, cuando vino la calma, Señor amado, tu palabra dice que llegaron al otro lado, Señor, tranquilamente. Así, Señor, cuando tú llegas a nuestra vida, tú nos llevas de un lugar a otro y nos das gracia y nos das paz, Señor. Gracias, oh bendito Dios, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Aleluya. Dele palmas fuertes al que vive para siempre. Maravilloso es el Señor. Gracias te damos, Cristo Jesús. Aleluya. Mis amados